Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar trabajando con nuestro curso de cálculo 1. Sí, en esta ocasión vamos a dar paso a lo que es el criterio de la primer derivada. Esto es para ya empezar a entender cómo poder trazar una gráfica o cómo poder hacer este. Lo que vimos la clase pasada fue ver teorema de Rolle, vemos el teorema también de Lagrange, el teorema del valor medio. Dimos lo que es una función creciente, lo que es una función decreciente y también a eso vimos un corolario que se corresponde a esta definición. Con eso al final concluimos con un ejemplo y a partir de ahí pues nos vamos a seguir. Algo que es muy importante es ver el comportamiento de una función. Antes de iniciar con el criterio de la primera derivada, me gustaría mencionar a modo de recordatorio cómo vamos a plantear estas cuestiones, ¿no? De cómo abordar, ¿sí? La construcción de una derivada. Bueno, no de una derivada, perdón, de una gráfica. Muchas veces nos dan información de una función y nada más nos dan, bueno, no nos dan información, simplemente nos dan la función y nosotros tenemos, con lo que tenemos, ¿sí? Que resolver diferentes cuestiones. Es el caso que, por ejemplo, nos dan una función f, ¿sí? Igual a y. Bueno, nada más por ponerles un dato, ¿no? Y es cualquier término. No es que sea y nada más así a secas, sino es cualquier término, puede ser x cuadrada, x cuadrada más 5x menos 2, no sé, una función que no necesariamente tiene que ser un polinomio, sino que puede ser una función, racional. En fin, cualquier cosa, ¿no? Una función trigonométrica, una función logarítmica, una función exponencial, en fin, cualquier cosa puede representar esa función y. En todo este andar, ¿sí? Hemos trabajado generalmente con funciones continuas, ¿sí? Entonces, este material que vamos a ver de momento es para funciones continuas. Obviamente habrá momentos en donde tengamos una función discontinua, entonces ahí tenemos que trabajar conforme a esos puntos donde la función no está definida, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que recurrir a otras estrategias. Pero bueno, de momento iniciemos con esto. Entonces tenemos nuestra función y es el caso que, por ejemplo, si tenemos un intervalo. Sí, o sea, la función está definida en un intervalo a, b. Y dentro de ese intervalo voy a tener elementos C1, C2, C3, C4 y C5. ¿Sí? Nada más por darles unos términos. ¿Qué me voy a estar planteando? Bueno, en particular, pues, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa dentro de esos puntos, dentro del intervalo? Porque, pues, yo puedo trazar el intervalo, ¿sí? Y decir, bueno, acá tengo A, acá tengo B, ¿sí? ¿Qué pasa en C1? ¿Qué pasa en C2? Y no tienen por qué estar equidistantes, ¿no? Puede ser que C3 ande por acá, por aquí ande C4,
¿sí? Por acá en ese 5, ¿sí? Entonces, algo que puede ser recomendable es tratar de visualizar entre los intervalos, dentro del intervalo, por supuesto. O sea, ¿y cómo es esto? Por ejemplo, si yo me fijo en el intervalo que va de A a C1, pues algo que me puedo plantear es, bueno, la función, ¿cómo es ahí? ¿Sí? ¿Cómo sería la función en ese intervalo? Pues lo primero que tengo que observar es, bueno, ¿qué es lo que puedo yo definir a partir de aquí? Bueno, pues, por ejemplo, si digo, me fijo en los puntos extremos, en este caso en A y en C1, ¿sí? Y trato de derivarlos, ¿no? Pero si me doy cuenta, si empezamos desde aquí, en en este punto, déjenme poner otro color. Si empezamos desde aquí, en ese punto, la pregunta aquí es, en este extremo, ¿tendríamos la posibilidad de encontrar una derivada? ¿Por qué planteo esto? Porque pues estamos en el extremo, o sea, en el punto C1, pues ahí estaría yo pensando en otra cosa, porque en el punto A, ¿sí? Al ser por llamarlo así, el inicio del intervalo AB, ¿sí? Los puntos extremos son A y B, pero estoy ahorita observando el intervalo A, C1. Tomando en cuenta el punto A, pues entonces me tengo que fijar, obviamente que, pues, 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 pues la posibilidad de una derivada es casi nula, ¿sí? Porque recordemos que en los extremos, ¿sí? En los extremos de un intervalo, en este caso donde no sé si hay continuidad o no, porque la función puede ser continua o no antes o después de este intervalo, lo que me interesa es el intervalo en sí. Lo que me interesa es el intervalo A, B. Y ya en el punto A y en el punto B, pues regularmente nos dicen no, en los extremos la función no se deriva, porque la derivada en esos puntos no está definida. ¿Sí? No se puede definir la derivada en esos puntos, porque es obviamente lo que estamos encontrando es una discontinuidad, aunque en otro rango la función sea continua de ambos lados, ¿sí? Pero en el intervalo que me concierne, en este caso el A, B, es el intervalo donde yo tengo que derivar. En particular en los extremos no, pero sí puedo incluir la continuidad en los puntos, o sea, A es continua en A y B es continua, perdón, y la función es continua en B. Entonces, eso sí lo puedo definir. Supongamos que la función es continua. Entonces, yo determino que al menos la función es continua en el punto A. ¿Cómo será la función en el punto C? Supongamos que es continua también de momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría yo suponer que para todo el intervalo A, B, la función es continua. Entonces, algo que puedo observar o que puedo definir es ver si la función f es continua en el intervalo A, B. Si llego a definir eso, o sea, si llego a darme cuenta que sí es continua en todo el intervalo, entonces el siguiente paso, ¿cuál será? Bueno, checar los puntos de donde la función es derivable. Bueno, yo ya sé que si es continua en todo el intervalo, eh, tengo que revisar los procedimientos para darme cuenta si es la función o no derivable. Ahora, por otro lado, algo que
me estoy adelantando aquí es a los puntos C1, C2, C3, C4 y C5, ¿sí? La realidad es que si me dan la función así nada más, tal cual, muchas veces no me dicen o no me dan los puntos. Yo los tengo que encontrar. ¿Y cómo voy a encontrar esos puntos? Esa es la pregunta de los 64,000 aquí. Y esta pregunta, pues obviamente es para ustedes, jóvenes. ¿Cómo encontrar, en este caso, estos puntos C1, C2, C3, C4, C5? Muy simple. Tengo que revisar cuando f' de x es igual a 0. ¿Sí? Cuando f' de x es igual a 0, es en esos puntos donde yo voy a definir una recta tangente, ¿sí? Con la función. Yo puedo definir una recta tangente sobre, en este caso, los puntos x, ¿sí? Que en este caso serían C1, C2, C3, C4 y C5, ¿sí? Entonces, cuando tengo eso y defino estos puntos, estos 5 puntos, pues es a partir de este dato, ¿no? Entonces, ya con ese dato yo puedo implicar que tengo dentro del intervalo los puntos C1, ¿sí? C2, C3, C4 y C5, ¿sí? Esto es para ir definiendo esos puntos, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito saber a partir de estos puntos? Bueno, cuando yo defino esos puntos, pues obviamente algo que me interesa es saber cómo es, en este caso, por ejemplo, si me fijo en el intervalo A, C1, es cómo es el, este, cómo es la función dentro de ese intervalo, ¿sí? Yo ya sé que en C1, ¿sí? F de C1, o sea, la F' de C1, me va a dar un valor igual a 0. En ese contexto, supongamos que cuando yo evalúo, me tomo una X dentro del intervalo A, bueno, no, no intervalo cerrado, un intervalo abierto A, C1, o sea, me lo tomo así. Me lo tomo abierto porque yo ya sé qué pasa en C1, ¿sí? Pero no sé qué pasa dentro de entre A y C1. Supongamos de momento que evaluando la función en A, resulta que f de A es menor a f en C1, suponiendo nada más. Y me tomo algunos términos de la función, ¿sí? En distintos puntos, o sea, me tomo unos cuantos valores y evalúo la función en términos de la derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que evalúo la derivada con respecto a esos puntos y resulta que tomándome estos puntos tengo que la función, bueno, la derivada de la función me da siempre positivo. ¿Esto qué me va a indicar? ¿Sí? Dando otra cuestión aquí, pues suponiendo que en C1 el punto anda por acá. Porque lo que estamos diciendo aquí es que f de A, ¿sí? Es menor a f de C. Evaluando estos puntos, obviamente con la derivada, ¿sí? Lo puedo hacer
En general, tomando un valor o tomando dos, evalúo, calculo la derivada y veo que eso me da un valor mayor que cero. Si me da un valor mayor que cero, ¿qué puedo concluir aquí? Que las pendientes, ¿sí?, de las rectas tangentes evaluadas sobre la derivada son positivas, ¿sí? Usando el teorema de Lagrange, yo puedo definir eso, ¿sí? Porque, pues para dos puntos que me puedo tomar f de x1, f de x2 menos f de x1, ¿sí? Entre x2 menos x1, si esto es positivo, ¿sí? Yo sé que este será f evaluado en x2 por darles un número, ¿no? Y esto es igual a f' de x2. Entonces eso me da positivo y me la tomo para otros f de x3, f de x4, etcétera. ¿Sí? En ese sentido, yo me doy cuenta que la función es creciente. Entonces, de aquí a acá puedo suponer que la función hace algo así. Pero aquí ocurre algo porque la función, ¿sí?, tomando los valores de las derivadas, yo puedo concluir que f de x, f' de x3, ¿sí?, es mayor que f' de x4, por decir algo. ¿Eso qué quiere decir? A pesar de que mis funciones, o sea, mis derivadas son positivas, ¿sí? Y eso me indica que la función es creciente. Esta información lo que me dice es que la pendiente de f3 es mayor que la pendiente de f de x4. ¿Esto qué quiere decir? Que la pendiente, al ser mayor en x3 con respecto a x4, en x4 me está mostrando una desaceleración. Una desaceleración de las pendientes, ¿sí? O sea que se están girando hacia cero, ¿sí? O sea, están girándose a un valor nulo. ¿Para qué? Pues para llegar a C, cuando lleguemos a C, o sea, cuando yo llegue a f de C1, pues obviamente la derivada tiene que ser cero, ¿sí? Y en este punto, pues ya me está dando más información. Entonces, estas propiedades que hemos estado viendo de la primera derivada me dan mucha información de la función. ¿Por qué? Porque si me dicen que la función es esta y realmente no tengo otra cosa, pues con lo que ya sabemos podemos empezar a analizar la función, ¿sí? Y en este contexto yo ya tengo f de x1, perdón, f de x3, f de x1, f de x2, f de x3 y f de x4, y todas con la derivada me dice que la función es creciente, y además que evaluando me doy cuenta que f de x1' es mayor que f de x2, ¿sí? Y que f' de x2 es mayor que, y así sucesivamente, o sea, me puedo ir. Entonces, yo voy viendo que estas van decreciendo, ¿sí? Casualmente, suponiendo que hacen eso, ¿sí? Entonces, es una función monótona, en este caso. Sí, hay monotonía en este contexto, en esta sucesión, porque puedo generar una sucesión de valores que sea una sucesión monótona, ¿sí? Es una sucesión monótona que va decreciendo, ¿sí? En este contexto, ¿sí? Ahora yo ya sé el trazo, más o menos, ¿sí? Para darme una idea. Ahora, en otra cuestión, me puedo fijar en el intervalo que va de C1 a C2, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahí en ese intervalo? Pues tengo que analizar exactamente de la misma forma, ¿sí? Que lo hice de A a C1.
con la diferencia de que C1, ok, es bien el extremo de este intervalo, pero viene de una observación en donde yo tengo continuidad, ¿sí? Entonces yo sé que la función en C1 es diferenciable. Y también sé que la función en C2 es diferenciable. Suponiendo que esto ocurre y me tomo también valores, voy a tomar x1', x2', x3' y así sucesivamente. Y llego a concluir también que la función, igualmente que en el intervalo a, C1, me da valores positivos, o sea, las derivadas de las rectas pendientes son positivas, ¿sí? Y que ahora se están acelerando. En este caso, ¿qué quiere decir? Que las pendientes están creciendo, no decreciendo, ¿sí? ¿Esto qué querría decir? Que f' de x1' es menor a f' de x2' y así para las que me tome, hasta f' de xn', ¿sí? Ahora lo que estoy notando es que tengo una sucesión de valores monótonos, o sea, tengo una sucesión monótona, ¿sí? Entonces la función es monótona en ese contexto, ¿sí? Dentro de este intervalo, por supuesto, ¿sí? Porque crece. Las pendientes son positivas y van creciendo, ¿sí? Hay monotonía y se va acrecentando el valor de las pendientes. Y en este contexto, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que obviamente en algún punto va a haber una desaceleración, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, en xn más 1, en x'n más 1 o n más s, por decir algo, empieza a declinar la curva. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Lo que estaría pasando sería algo así. ¿Por qué? Porque en C2, ¿sí? La función tiene que convertirse, o sea, el valor de la derivada tiene que volverse cero, ¿sí? Entonces, en este contexto, yo puedo ir evaluando, ¿sí? Y en esta parte puedo decir, bueno, para f de f, aquí f' en este intervalo va a ser positivo. En este otro intervalo, f' es también positiva, ¿sí? En otro contexto, que vamos de C2 a C3, ¿sí? Aquí. Ahora resulta que la función para las derivadas me da valores negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que las pendientes de las derivadas son negativas, ¿sí? ¿Esto a dónde me lleva? Pues obviamente, si evalúo la función en C3 y tengo un punto por acá, ¿sí? Pues obviamente yo estaría pensando en algo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, al estar analizando la función, yo sé que aquí f' en C2 es igual a 0. Aquí f' en C1 es igual a 0. Aquí en C3 también f' evaluado en C3 pues es igual a 0. Y resulta que pues obviamente cuando definimos esto, pues f' me da valores negativos, o sea, para cualquier x que tome entre C2 y C3. Ahora, viendo esto, evaluando en estos términos
y observando qué pasa de C2 a C4, de C3 a C4, suponiendo que hay algo así, algo así. Si está pasando algo de este estilo, pues obviamente es el mismo análisis que hice entre A y C1, entre C1 y C2, entre C2 y C3, y voy a concluir igualmente que en este caso, pues F me va a dar, F' me va a dar valores positivos, las pendientes van a ser positivas, ¿sí? Ahora, podría yo llegar a concluir en este contexto, aquí les dije, bueno, me tomo estos valores y de alguna forma la derivada ahí me da valores neutros. Pero supongamos nada más de momento, ¿sí? Que esto ocurre sí, pero para C1, C2, C3 y C5. No ocurre necesariamente para C4. En C4 no tengo la posibilidad de ver la definición. Sé que la función es continua ahí, pero ocurre algo parecido a un valor absoluto, nada más por darles un ejemplo. Ocurre algo muy parecido a un valor absoluto, de hecho déjenme hacer la corrección, que se ve algo así, suponiendo nada más. Yo sé que en este punto, sí, la función me da un valor, no me da un valor máximo, tampoco me da un valor mínimo, ¿sí? Pero yo puedo definir que aquí, si bien aquí me da un valor positivo con respecto a este punto, para este otro lado, ¿sí? Para este otro lado, yo puedo concluir que la función me da valores negativos, o sea, con respecto a la pendiente, ¿sí? Siguiendo el mismo planteamiento, pues observo que para el intervalo C5, B, tengo que la función también me da valores negativos. Con eso puedo completar el esquema. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente la función, o más bien la derivada, no me da un, no está definida. Va a ocurrir algo ahí que cuando yo evalúe la definición, cuando yo evalúe la derivada, me tengo que dar cuenta que en ese punto la derivada no está definida. Sí, porque no voy, aunque la función es continua, sí, o sea, la función f es continua, cuando yo calculo la derivada, no tengo forma, sí, de saber qué pasa. ¿Por qué? Porque el límite ahí se rompe. El límite de la derivada, obviamente. Lo que puede ocurrir en ese contexto es que diverja la función, ¿sí? Por la izquierda hacia infinito y por la derecha a menos infinito. O sea, que hay una rotura de la derivada. En la función f es continua, pero dentro de la derivada, o sea, en esta parte, ¿sí? Ocurre que el límite, dada por la definición de derivada, no existe. Aunque sí aquí para la función f como tal. Pero para la derivada, el límite, algo pasa ahí, que se rompe, ¿no? ¿Sí? No se puede definir, o sea, no me puede dar un criterio que pueda yo definir ahí. En este contexto, pues obviamente, pues tengo que plantear este caso, ¿no? Que existe un pico ahí. Porque aún así yo sé que la función en C4, la función eh, es continua. Con todo esto, se plantea lo siguiente. Prueba de la primera derivada para extremos locales. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Este es un teorema. ¿Sí? Nos dice, supongamos que tenemos un punto C, que es un punto crítico, ¿sí? Dentro de un intervalo, ¿sí? Donde dentro de ese intervalo la función f es continua. ¿Sí? O sea, me dan una función que es continua dentro de un intervalo y aparte, dentro de ese intervalo tengo un punto crítico. Acuérdense que los puntos críticos, lo único que me dicen es, bueno, aquí puede que tengas un valor que es, observando aquí el esquema, recordemos que los puntos críticos son los extremos, ¿sí? Este de aquí y cualquier número
¿sí? Donde la derivada me dé valores extremos, ¿sí? O donde hay un cambio, ¿sí? Todos estos son puntos críticos, ¿sí? Este de aquí, 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 este de aquí y este de aquí, todos son puntos críticos. Sí, aquí tengo un mínimo, un máximo y bueno, eso pues obviamente ¿cómo lo voy a saber? Aludiendo obviamente al posicionamiento de estos valores, evaluando directamente en la función y además sabiendo qué puedo hacer yo con la primera derivada, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tenemos puntos críticos dentro del intervalo donde la función f es continua y además sabemos que f es diferenciable para todo punto dentro del intervalo, ¿sí? Y aquí dice con excepto posiblemente en el mismo punto C. Esto quiere decir exceptuando el punto C que podría ser este, ¿sí? La función es diferenciable. Dice, moviéndonos a lo largo de C, ¿sí? De izquierda a derecha, o sea, tomamos el punto C como punto pivote y nos movemos hacia la izquierda y vemos qué pasa, ¿sí? Pues vemos qué pasa hacia la izquierda. Pues aquí, evaluando la derivada, me da valores positivos. Sobre la derecha, pues me da valores positivos o inverso, ¿no? Sí. Entonces, al observar qué pasa hacia izquierda y derecha, pues en este caso me dice, bueno, si f' cambia de negativo a positivo, entonces f tiene un mínimo local. Si f' cambia de positivo a negativo, entonces tenemos, si cambia de negativo, en este caso sería este, si cambia de negativo, o sea que la f' para todos los valores entre C2 y C3 me da valores negativos, en este caso para C, ¿sí? Me da valores negativos, y para entre C3 y C4 me da valores positivos, tengo un mínimo local. En el caso contrario, si tengo f' y además si doy a la izquierda y doy a la derecha, en el caso de dar a la izquierda tengo valores positivos, ¿sí? Y para la derecha tengo valores negativos, ¿sí? O sea, cambia de positivo a negativo, o sea, la f' cambia de negativo a positivo, ¿sí? O sea, cambia de positivo a negativo. Voy a tener un máximo local, que será este el caso. Aquí, puntualizando, en esta construcción da la casualidad que tengo un máximo absoluto. O sea, este sería un máximo porque obviamente está por encima de este. Dentro de este intervalo, obviamente, estoy pensando en este intervalo nada más. Podría haber otros máximos por ahí que o sean iguales o sean mayores. Pero dentro de este intervalo, este punto es el mayor. Este punto no es el menor. El menor es este. Entonces, el valor mínimo absoluto es este. Obviamente, entre máximos y mínimos, ¿sí? Este no es un máximo, es un mínimo local, porque no es ni el más chico ni el más grande de los puntos, ¿no? Entonces es el de los mínimos, se puede decir que es el más grande, ¿no? Porque podría ser que está por encima un poquito de este. Entonces es un mínimo local. Lo único que puedo decir es que es un mínimo local. El más pequeño de todos los números es de todos los números con respecto a la función es este. El mayor es este. Entonces la función está contada entre este término y este término, ¿no? Pensando obviamente que la recta, el eje coordenada ande por acá, suponiendo. Eso nada más para darles algunos ejemplos. Y por otro lado me dice, bueno, f' no cambia de signo en C. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si f es positiva en ambos lados de C, o sea, yo sé que f en C1, pues me da 0, pero para un lado me da positivo y para otro me da positivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues no cambia de signo. Entonces, f no tiene un extremo local. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no tiene un valor extremo, ¿sí? Valores extremos recordemos que son máximos y mínimos, ¿sí? Entonces no tiene un valor extremo aquí. Como no lo tiene, pues la función es creciente.
Y obviamente aquí, pues la función no está definida y para eso no tengo algo que me sirva, ¿sí? Aquí. Lo único que puedo decir es, bueno, pues, porque aquí solo estamos hablando para la primera derivada. Y resulta que pues la primera derivada aquí no me da información, porque no está definida la derivada. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Como verán, no es tan complicado, ¿sí? Lo que resta ahora es hacer la demostración. En este caso, pues, proceder para uno, ¿cómo tendríamos que hacerlo? O sea, les dije, este es un teorema. Entonces, obviamente tenemos que demostrarlo. ¿Cómo haríamos la demostración para uno? Que puede ser para dos o puede ser para uno. Ahora sí que ustedes pueden elegir. Me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas mejor para dos o incluso para tres. Tenemos que probar que, en este caso, si tenemos que f' cambia de negativo a positivo, entonces f tiene un mínimo local. O sea, tenemos que, este caso, ¿no? Cambia de negativo a positivo, entonces tenemos un mínimo. Bueno, tenemos que fijarnos lo que nos están dando. Nos están diciendo, bueno, en C tenemos un punto crítico. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que chequear. ¿Dónde están mis puntos críticos? ¿Sí? Entonces, en el paso 1 me hablan de puntos críticos. Entonces, tenemos que localizar los puntos críticos. En este caso, vamos a tomar C. O sea, supongamos que C dentro del intervalo A, B. Suponiendo que ya lo localizamos, ¿no? Dijimos, bueno, calculo la primera derivada, ¿sí? Igualo a 0, la primera derivada, y obtengo los valores para x donde la función se hace 0, ¿sí? Entonces, en ese caso, encontramos C, por ahí, ¿no? Dentro del intervalo A, B. En ese contexto, ¿en qué me tengo que fijar? Una vez que calculamos esto. Aquí lo que me dice es que cambia de negativo a positivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Por hipótesis, se tiene que f' de x, ¿sí? Es menor a 0, no es menor igual, es menor a 0, ¿sí? Para toda x en el intervalo que va de A a C, donde yo sé que f de x es menor o igual a f de C, y esto es igual para toda x de A a C. Y por otro lado, ¿sí? También por hipótesis yo sé que f' de x es mayor a 0, y en este caso es para todo x en el intervalo que va de C a B, donde f de x, ¿cómo va a ser con respecto a... Ojo, jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo la función, la derivada, es que las pendientes son negativas. Me está diciendo que las pendientes son negativas. Veamos el esquema. Las pendientes son negativas. O sea, yo trazo rectas y todas las rectas que yo trace aquí, pues son de pendiente negativa. ¿Sí? Todas las rectas que yo trace por aquí. Hasta llegar a este punto que me da 0. ¿Sí? Por otro lado, me dice, bueno, ahora fíjate en estas. Las derivadas son positivas a partir de C. ¿Sí? Entonces van a ser positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que para toda x en el intervalo C, B, f de
x va a ser menor o igual a f de c. ¿Sí? Porque esto lo que me indica es que la función es creciente. Perdón, es decreciente. ¿Sí? Y en este caso, ya me di cuenta que cometí un error. Si yo vengo, a ver, vamos a empezar por acá otra vez. Si yo estoy afirmando que tengo esto dentro de la derivada, ¿sí? Yo lo que puedo observar es que al tener esto y saber que f de a, o sea, véanlo bien, f de a es mayor que f de c y resulta que para todo término f de x, ¿sí? F de x prima, o sea, ya cuando me fijo en las derivadas, por decir algo, ¿no? Me fijo en todas estas derivadas entre a y c y veo que es para toda x, o sea que toda derivada es ahí esto, entonces yo tengo que afirmar más bien que esto ocurre, ¿sí? Ese es mi error. Yo lo había puesto al revés. Así es que sí, yo también por eso decía, creo que está algo mal aquí, algo raro está pasando, pero ya, y aquí me disculpo yo con ustedes, aquí fue un lapsus mío. Entonces, el detalle es este, y por el otro lado igual, ¿sí? Aquí voy a tener pendientes crecientes, ¿sí? Como me lo señala esto, pues lo único que me está diciendo es que las f de x van a ser mayores o iguales que c también. Porque por un lado vienen decreciendo y por el otro lado empiezan a crecer. O sea, ninguna f de x es menor que f de c. O sea, f de c es la más chica, ¿sí? Porque es el punto donde todo se define como cero, o sea, la derivada. No sé si ahora queda más claro. Ok, bueno, entonces sí, el problema era ese, el que yo me había ido con el detalle este. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Por eso les digo, jóvenes, es importante que estén ustedes también al 100, no nada más en esta clase, en todas, ¿sí? Pero bueno, ya. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, lo único que quiere decir es que tenemos un máximo, perdón, un mínimo local. Esto implica que f', o más bien f evaluado en c, mínimo local, ¿sí? O mínimo relativo. El argumento para 2 va a ser exactamente el mismo, porque de alguna manera pasamos de positivo a negativo. Lo único que va a ocurrir es que se van a invertir las desigualdades. ¿Sí? El argumento es exactamente el mismo. Ahora vamos a ver qué pasa con 3. ¿Sí? Entonces, para 2, el argumento es análogo. ¿Sí? Para 2. Vamos a ver qué pasa en 3. La idea precisamente estriba en algo semejante a esto. Lo que se va a implicar es, bueno, tomamos, sea cualquier x en el intervalo abierto a, b, a, c, y en este caso supongamos, nada más de momento, supongamos, sea esto, y si es el caso que f' de x es mayor a 0, ¿qué voy a poder deducir a partir de aquí? Suponiendo que f de a, ¿sí? Solo en este caso, olvidémonos de lo de arriba, ¿sí? Ahora supongamos que f de a, ¿sí? Es más chico que f de c. ¿Qué puedo suponer aquí? Ajá. Esto va a implicar que entre a y c, f es creciente. Y ahora me tomo para toda x en el intervalo c, b,
y se implica que f' de x es mayor a 0, pues obviamente voy a tener el caso en donde en A, perdón, que en C, B, igual f es creciente. Y en este contexto, ¿qué puedo decir? Lo único que puedo decir es que no tengo ni un máximo ni un mínimo. Simplemente tengo un punto crítico ahí. ¿Sí? Me da un cambio de concavidad ahí. Esto es en cuanto al teorema. ¿Sí? O sea, no es que no tenga información, simplemente la función es creciente. Y en el caso contrario, donde tengo f' de x menor a 0, dentro del intervalo A, C, y pasa lo mismo dentro del intervalo C, B, entonces la función es decreciente en todo el intervalo, ¿sí? A, B. Hay un punto ahí en C, donde la función se anula. Entonces, en ese caso, lo que yo diría es que dentro de todo el intervalo es una función no creciente, ¿sí? Porque se anula en un punto. Al menos en un punto se anula, entonces, pero no se vuelve positiva, o sea, simplemente no es creciente. O sea, decrece entre A y C y decrece entre B y C, pero en C es cero. Entonces, ahí lo que se afirma es que la función es no creciente. En el caso contrario, que esgrimimos, esto de aquí, lo que podríamos decir es que la función es no decreciente. ¿Sí? Entonces, ese sería el argumento nada más. Aquí lo que nos dice es que entonces f no tiene extremo local. Eso es todo. Y con eso, pues, afirmamos esto. ¿Sí? Aquí crece la función, es creciente. Aquí la función crece. Pues en este punto en C no hay máximo local. ¿Sí? No hay valor extremo. ¿Sí? No hay un valor extremo donde yo pueda decir es máximo o es mínimo local. No, no se puede. Simplemente lo único que podemos argumentar es que en ese punto la derivada de la función me da cero, pero no me declina a un máximo o a un mínimo. Simplemente me da un punto crítico. Eso es todo. No me da más. ¿Sí? En este sentido queda muy vacuo el esquema, pero no se rompe la función tampoco. Entonces, en este sentido, pues la función es creciente. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Vamos a rematar con un ejemplo. Eh, para darnos una idea, vamos a tratar de graficar esta función. ¿Por dónde empezamos, jóvenes? Observemos la función. En primer lugar, aquí tengo x menos 4 y todo se está multiplicando por x a la 1/3. Esta función se indefine en algún momento. O sea, ¿cabe la posibilidad de que se indefina? Pues no. ¿Sí? La función no se indefine. ¿Sí? Es válida para todos los reales. Podría ser el caso. ¿Hasta dónde me escucharon, jóvenes? Eh, lo que les estaba yo preguntando es que dónde se indefine la función. Si es que se indefine en alguna parte. ¿Cabe la posibilidad de que la función se indefina? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de entrada, bueno, aquí ustedes podrían pensar, bueno, es que aquí tienes una raíz cúbica. Sí, pero la raíz cúbica se indefine. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque de ser el caso de que fuera una raíz cuadrada, sí tendría yo problemas. ¿Con quién? Con las x negativas. ¿Sí? En ese caso, la función quedaría, no quedaría truncada, ¿sí? Pero se indefine en cero.
¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de x en 0, de alguna manera, me da una pendiente, o sea, la derivada en la raíz cuadrada me da una pendiente infinita, o sea, diverge. Pero ese es el caso para la x cuadrada, en este caso no, ¿sí? Porque aquí, pues obviamente todos estos valores, pues me apoyo, me ayudan en ello, ¿no? Bien. Ya con darme cuenta que la función no se indefine, ahora, ¿qué tengo que proceder a hacer? ¿Qué harían ustedes, jóvenes? Pues lo que me dice aquí el enunciado, dice, identificar los intervalos en los que f es creciente y decreciente, encontrar los valores extremos, locales y absolutos. Entonces, obviamente no me están restringiendo la función a ningún intervalo. Obviamente aquí véanlo, o sea, no me están diciendo, no, te pongo restricciones de intervalo. Entonces, mi intervalo aquí es de menos infinito a infinito. ¿Sí? Entonces, lo primero que me doy cuenta, ¿sí? En la solución, ¿sí? Es que mi intervalo va de menos infinito a infinito para empezar. ¿En qué otra cosa me tengo que fijar? Pues tengo que fijarme qué pasa con la función, ¿sí? En su derivada, para saber dónde están los puntos críticos. Y cuando me dé los puntos críticos, yo voy a saber, ¿sí? Que en esos puntos en particular tengo valores extremos, tengo valores absolutos, ¿sí? Y tal vez un cambio por ahí de sentido de la continuidad de la función. En ese contexto, pues tengo que evaluar la primera derivada, ¿sí? Entonces, cuando calculamos la primera derivada, f de x, f', ¿sí? De x, igual a qué. ¿Cómo quedaría? Pues la puedo plantear como la derivada, ¿sí? Con respecto de x, ¿de quién? Pues obviamente de la función, que sería x a la 4 tercios, ¿sí? Menos 4 veces x a la 1 tercio. ¿Sí? Tengo que sacar la derivada de todo esto. ¿Esto a quién sería equivalente? Calculando la derivada, pues obviamente voy a tener 4 tercios, ¿sí? Por 1 tercio, ¿sí? Menos 4 tercios de x a la menos 2 tercios. O 2 medios. A la menos 2 tercios. Hagan los ajustes, bueno, no los ajustes, hagan los cálculos y les tiene que arrojar esto, ¿sí? Puedo sacar el 4 tercios, ¿sí? Y también voy a sacar la x a la menos 2 tercios. ¿Esto qué va a implicar? Que cuando yo haga eso voy a tener 4 tercios por x a la menos 2 tercios. Esto va a ser multiplicado por x menos 1. ¿Sí? Y esto lo voy a poder ver como 4 tercios, ¿sí? De x menos 1 entre x a la 2 tercios. ¿Esto qué les dice, jóvenes? ¿Qué les dice esto? Lo primero que tengo que observar es esto de aquí, ¿sí? Obviamente, esto va a implicar que para la derivada x en 0 no está definida,
¿sí? Estoy hablando de la función, estoy hablando de la derivada, no de la función, ¿sí? F' en cero no está definida. De ahí lo que discutíamos acá arriba, esto de aquí, ¿sí? Pero bueno, ahorita quedémonos con esta parte. F en cero no está definida. Ahora, por otro lado, ¿sí? Veamos qué pasa. F evaluado en 1 es igual a 0. No va a haber de otra. F en 1 me da 0. Sí, porque tengo que ver dónde la función se hace 0. ¿Sí? Así de sencillo puedo definir, bueno, me tomo esta parte, así, la pequeña, da igual a 0, pues me da en 1, obviamente, x igual a 1. Entonces, en ese punto f es 0. Entonces, en 1 tenemos un valor extremo. No sé si es un máximo o es un mínimo o es algo que no cambie de sentido, ¿sí? O sea, que sea algo creciente o algo decreciente en todo un rango. Ahora, obviamente, ¿cómo tengo que proceder ahora? Sí, pues vamos viendo la gráfica, ¿no, jóvenes? Porque pues de eso se trata. Obviamente, déjenme poner la gráfica primero para ver cómo nos estamos moviendo, ¿no? Venimos de menos infinito a infinito. Ese era el rango, ¿no? General de la función. Pero por otro lado, me dicen, a ver, algo está pasando en 0 y algo está pasando en 1. Algo está pasando en 0. Obviamente me tengo que fijar qué pasa entre menos infinito, o sea, el intervalo. Sí, porque aquí en lo que me tengo que fijar es, ya tengo el valor, bueno, ya sé que en 1 tengo un valor extremo, pero en 0 la función no está definida. ¿Sí? En 0 la función no está definida. O sea, la derivada, perdón. Sí, la función sí está definida en 0, pero la derivada no está definida en 0. Entonces, se tiene que entre los intervalos que van de menos infinito a 0 ocurre algo, entre 0 y 1 ocurre algo, y entre 1 a infinito ocurre otra cosa. Bueno, esa es la tesis. Algo que tengo que observar es cuando yo evalúo la función en 1, ¿dónde me coloca el punto dentro del esquema? O sea, dentro del plano cartesiano. Obviamente tengo que evaluar f de x en 1. O sea, aquí sustituyo por 1, ¿sí? Tengo 1 menos 1 elevado a la 4 tercios es 1, 1 elevado a la 1 tercio es 1, entonces tengo 1 menos 4, me da menos 3, ¿sí? Entonces, al evaluar la función f en 1, si yo evalúo x a la 4 tercios en 1, me da 1, x, o sea, 1 a la 1 tercios, pues me da 1 menos 4, pues me da 3. Entonces f evaluado en 1 me da menos 3. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, mi punto, ¿sí? Quedaría, pues más o menos por aquí. Más o menos. Sí, este sería
menos 3 para f de x. ¿Sí? Yo sé que en ese punto la función es, o sea, la derivada me da 0. ¿Sí? Pero ahora tengo que ver qué pasa entre menos infinito y 0. ¿Sí? ¿Cómo procedemos aquí, jóvenes? Ya sabemos que no hay puntos extremos en este caso, así que los puntos críticos son 0 y 1. Son puntos críticos. Los puntos críticos me dividen el eje coordenado x, ¿sí? Para x negativas, para x entre 0 y 1 y para x mayores que 1. ¿Cómo serán las derivadas entre x con valores negativos? Es decir, para toda x de este lado. ¿Cómo será la función? ¿Cómo serán las derivadas de las pendientes? Tomemos dos valores, por ejemplo, menos 1 y menos 2, nada más por tomar dos números. Si yo tomo menos 2 y menos 1, bueno, ahí ya encima estoy haciendo un cochinero aquí. Este es 1 y este es 2, ¿sí? El 0 pues obviamente es el origen. En este contexto, obviamente es menos 1, menos 2. Si evaluamos la función, no la función, sino la derivada, o sea, este término que obtuvimos al calcular, por ejemplo, con menos 2, esto me va a dar valores, un valor negativo. Si lo evalúo para menos 1, también. Véanlo aquí simplemente, aquí en esta parte. En menos 2, ¿sí? Ahora, puedo verlo también aquí. ¿Qué valor me daría, jóvenes? Obviamente el 4 tercios ahí se queda. Sustitúyanlo, qué valores me da? Aquí observen, porque este es a la 2x cuadrada, ¿sí? Sería la raíz cúbica de x cuadrada. Tengan cuidado, ¿sí? Porque aunque la raíz cúbica me preserva los valores negativos, tengo un cuadrado ahí metido. Entonces, cualquier cosa que le ponga aquí negativo se queda positivo. Entonces, véanlo así simplemente. O sea, no necesitan hacer tanto. Lo pueden hacer con valores específicos, ¿sí? Pero el análisis lo pueden hacer directo, ¿sí? A ver, ¿qué tengo aquí? Bueno, pues tengo x cuadrada y tengo esto. Esto, viéndolo bien, pues me puede quedar ya bien puesto, pues como 4 tercios, ¿sí? De x menos 1 entre la raíz cúbica de x cuadrada. O sea, desarrollando bien el cociente. A ver, aquí tengo valores positivos. Aquí cualquier cosa cabe. ¿Sí? Tanto negativos como positivos. Si tengo negativos, todos los valores negativos aquí, con este pues me da puro negativo. Cualquier cosa negativa que yo le pegue a este pues me da negativo. ¿Sí? Incluidos valores muy entre 0 y 1. Entonces esto pues obviamente me da valores exclusivamente negativos entre menos infinito y 0. Entre infinito y 0 me da valores negativos. ¿Sí? De entrada, entonces, lo que tengo que para f', o sea, para todo f' de x me va a dar valores negativos entre, o más bien, para toda x en el intervalo que va de menos infinito a 0. ¿Sí? Y por otro lado, me va a dar, si hago la misma observación para intervalos que van de 0 a 1, pues obviamente ya estoy pensando en que me va a dar valores negativos también,
¿sí? Porque si se dan cuenta, o sea, si bien esto me dice que tengo una función decreciente, o sea, todos los valores para x entre esto me da puros valores negativos, o sea, la derivada, las derivadas, pues tengo algo que podría estar haciendo, pues algo así, más o menos, sí. Pero ¿cuál es el detalle aquí? En cero, la función se indefine. Lo único que puede estar ocurriendo es que en cero, sí, mi pendiente, como no es discontinua, sí, mi pendiente ahí algo le está pasando, pero todavía no sé a ciencia cierta qué es lo que esté ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a seguir evaluando a ver qué pasa entre cero y uno. En este caso, entre cero y uno, pues vamos a ver qué pasa. Entre cero y uno, pues obviamente aquí, ya con valores positivos, pues me da lo mismo, ¿no? Aquí, entre cero y uno. Ahorita vemos qué pasa con este valor aquí, entre cero y uno. A ver, entonces, entre cero y uno aquí, ¿qué está ocurriendo? Me da valores negativos, jóvenes, también. Véanlo. Sí, porque aquí entre cero y uno, pues me da valores positivos, pero aquí, acá, me da valores negativos. Me da valores negativos. ¿Sí se dan cuenta de esto? Valores negativos, porque entre cero y uno, todo lo que yo le reste menor que uno a uno, pues obviamente me va a dar un valor negativo. Entonces, entre, o sea, las derivadas, a eso me refiero, ¿no? A las derivadas me refiero. Entonces, las derivadas para toda x van a ser negativas con respecto a las x que están entre cero y uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que la función va a ser algo así. Ahora, ¿por qué dibujé la función así? Porque aquí me adelanté un poco. Esto que estamos viendo, o sea, esta raíz cúbica al cuadrado, véanlo nada más como, veámoslo de momento como 1 entre la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo me aproxime a 0? Para toda x entre 0 y entre menos 1 y 0, ¿qué va a ocurrir? ¿Y qué va a ocurrir para toda x entre 0 y 1? O sea, para valores muy pequeños, ¿sí? O sea, para valores muy cercanos aquí, que vienen cerrando a 0 y luego que desprenden, lo que va a ocurrir es que de alguna manera se van a pegar muchísimo al 0, ¿sí? O sea, las pendientes van a crecer rapidísimo aquí. Y aquí van a empezar a decrecer rapidísimo. Entonces aquí como que se va a pintar una especie de, de intervalo vertical. Y en 0, pues obviamente la pendiente va a ser vertical. O sea, la pendiente sí existe. No está definida, pero sí existe. F en 0 diverge. Esa es la conclusión a la que puedo llegar, ¿sí? Por esto. Entonces, con eso puedo definir, bueno, pues pasa esto. Ese es el punto fino de este estudio en la gráfica, ¿sí? Aquí la pendiente es infinita, ¿sí? O sea, en el punto, la función como tal, antes de la derivada, pues obviamente no diverge, no es discontinua, pero aquí la pendiente no está definida, pues decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay un pico o algo así? ¿Qué es lo que está pasando? No,
Lo que está pasando aquí es otra cosa. La función, ¿sí? Me pinta un pequeño tramo donde tengo una pendiente que es vertical. Y esa vertical, pues obviamente es infinita. O sea, su pendiente es infinita. ¿Sí? Entonces ya con eso resuelvo hasta aquí. ¿Qué va a pasar con el otro lado? ¿Sí? A partir de uno, pues vamos a verla. A partir de uno, pues obviamente todo crece. ¿Sí? Esto crece más rápido que esto. Entonces, esto, a partir de uno, le va a ganar a esto siempre. Siempre. ¿Sí? Y obviamente me va a dar pendientes positivas. ¿Sí? Porque a partir de uno, pues esto se hace cero. Entonces, después de uno, pues esto ya es positivo. Porque aquí estoy hablando de la derivada. Entonces, al convertirse esto en positivo, pues, y ya no tener más puntos críticos después de uno, pues todo me voy de menos de uno a infinito. Entonces la pendiente ahí, yo sé que aquí es cero, pues bueno, aquí nos vamos. Eso es lo que está ocurriendo, jóvenes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones aquí, jóvenes? Obviamente que f va a tener entre 0 y entre menos infinito y 0 va a ser negativa. Entre 0 y 1 va a ser negativo. Entre 1 e infinito, f', más bien las f's primas, no, las derivadas van a ser, en este caso negativa, en este caso negativa y en este caso positivas, ¿sí? F evaluado en 1, f' evaluado en 1 me da 0, ¿sí? Y la f' evaluado en 0 está indefinido, ¿sí? Y lo que podemos concluir es que el límite, cuando x se aproxima a 0 de f' en x, esto es igual, ¿sí? O como va así, pues sería menos infinito. Sí, o sea, es vertical, pero como las pendientes van decreciendo, pues se vuelve menos infinito. Con esto cierro el estudio de este análisis. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? Con esto termino hoy la clase. Mi idea era ver el criterio de la segunda derivada también, pero pues no dio tiempo. Entonces vamos a dejar el criterio de la segunda derivada para la siguiente clase y estaríamos cerrando la última clase con la regla del L'Hopital. Sí, jóvenes, cuídense y nos vemos la próxima clase y que tengan una excelente tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's